Qué alegría verle a cada uno de ustedes reservando este tiempo para no solamente gozarnos en la comunión los unos con los otros, sino que adorar a nuestro Señor a través de los signos y recibir del mensaje de su palabra. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la oración? La oración, mis amados hermanos y hermanas, es la expresión de nuestra fe. Ponga atención, la oración es la expresión de nuestra fe. Cuando oramos, estamos diciendo que creemos. ¿Qué estamos diciendo? Que creemos y estamos confiando en Dios Todopoderoso. Por eso es que la oración es una expresión de nuestra fe. Cuando tú y yo oramos, estamos diciendo, creo que Dios es capaz de suplir mis necesidades. ¿Qué estamos diciendo? Que creemos a Dios capaz de suplir nuestras necesidades. Cuando usted y yo oramos, podemos descansar en la soberanía de Dios. ¿En qué podemos descansar? En la soberanía de Dios. Vamos entonces a Santiago, capítulo 4, versos 2 y 3, porque todos, absolutamente todos, ¿quiénes? Todos, ¿quiénes? Todos necesitamos saber cómo aprovechar al máximo nuestra vida de oración. ¿Qué necesitamos saber? Cómo aprovechar al máximo nuestra vida de oración. Estamos en Santiago, capítulo 4, versos 2 y 3. Y hago lectura de la palabra de Dios. Verso 2. Desean lo que no tienen. ¿Qué deseamos? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. La oración es un regalo de Dios para nosotros. ¿Qué es la oración? Un regalo de Dios. Qué regalo tan maravilloso el que Dios nos ha hecho, que usted y yo podamos comunicarnos con Él. Que usted y yo como creyentes en Cristo tengamos acceso al trono de su gracia. Y porque la oración es un regalo, mis amados hermanos y hermanas, debemos de aprender a aprovecharlo. ¿Qué debemos de hacer? Aprender a aprovecharlo. Este pasaje al cual usted y yo hemos dado lectura nos da algunos buenos consejos sobre cómo expresarle a Dios nuestras necesidades para obtener una respuesta favorable de Él. ¿Qué clase de respuesta? Favorable. He titulado lo que quiero compartir con ustedes, consejos para orar. Consejos para orar. ¿Cuál es el título? Consejos para orar. Por favor, mi hermano, por favor, mi hermana, preste atención. ¿Qué hay que hacer? Prestar atención. ¿Qué hay que hacer? Preste atención a algunas buenas lecciones que sacamos de este texto. La primera lección.
todos necesitamos examinar nuestra motivación para orar. Todos necesitamos examinar nuestra motivación para orar. Esa es la primera lección. Todos necesitamos examinar nuestra motivación para orar. Segunda lección. Necesitamos, después de examinar, necesitamos identificar. ¿Qué necesitamos hacer? Identificar cualquier motivación errónea, equivocada, para orar. La segunda lección es: necesitamos identificar cualquier motivación errónea, equivocada, para orar. Y la tercera lección es que debemos de orar en línea con la voluntad de Dios. Debemos de orar en línea con la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que aprendemos a la luz de esta porción a la cual hemos dado lectura es que tenemos que examinar las motivaciones cuando vamos a orar. Examine las motivaciones. ¿Qué hay que hacer? Examinar las motivaciones. Todos nosotros, todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos motivaciones. ¿Qué tenemos? Motivaciones. Algo nos mueve, algo nos empuja a acercarnos a Dios y a hablar con Él. Algunos de nosotros tenemos motivaciones equivocadas para hablar con Él. Otros tenemos motivaciones puras para hablar con Él. Santiago nos dice en esta porción corta a la cual hemos dado lectura que nuestros deseos, cuando son impuros, cuando son erróneos, cuando la motivación para hablar con Dios es equivocada, nos puede meter en problemas. Santiago dice que nuestras malas motivaciones pueden neutralizar nuestro testimonio como discípulos de Cristo. Son nuestros deseos, mis amados hermanos, esos deseos erróneos, los que nos llevan por el camino equivocado. ¿A dónde nos llevan esos deseos? Por el camino equivocado. El camino que nos lleva a romper a usted y a mí nuestro compromiso con Dios. Por esta razón es necesario que usted y yo identifiquemos. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar. ¿Qué tenemos que hacer? Los oigo. ¿Qué tenemos que hacer? Y señalar sin temor alguno cualquier motivación errónea, cualquier motivación equivocada, para de esa manera eliminarla, sacarla de nuestro corazón, sacarla de nuestros pensamientos, sacarla de nuestra vida. Entonces vamos a identificar cualquier motivación errónea. ¿Qué vamos a hacer? Identificar cualquier motivación errónea. Esa es la segunda lección. Usted y yo estamos llamados por Dios a identificar, después de examinar nuestras motivaciones, cuáles son esas actitudes erróneas. Santiago nos da aquí un ejemplo de una motivación errónea. Y él dice que es la envidia. ¿Qué dice Santiago? La envidia. La envidia, mis amados hermanos y hermanas, es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Porque otra persona lo tiene, porque otra persona lo ha hecho, entonces yo lo quiero hacer. Yo también lo quiero tener. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo usted y yo podemos saber si soy envidioso? Fíjense bien. Esto no es asunto de saber si mi hermano o mi hermana o mi amigo o mi compañero de trabajo es un envidioso. Olvidémonos de ellos por un momento.
La pregunta es, ¿cómo saber si yo soy un envidioso? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Esa es la pregunta. Y les voy a dar algunos rasgos, algunas características de lo que es una persona envidiosa. La primera característica de una persona envidiosa es que está dominada o dominado por la crítica destructiva. Y aquí vamos a hacer una señalación importante. Hay críticas que las personas nos hacen o que nosotros mismos hacemos que sirven para edificar, que sirven para construir, que sirven para mejorar. ¿Para qué sirven? Para mejorar. ¿Para qué sirven? Para mejorar, para hacer las cosas mejor. Pero hay otras críticas que son dañinas, son destructivas. Y si usted y yo caemos en esta categoría, en la categoría de que siempre estamos criticando, pero para destruir lo que otros están haciendo, es una indicación de que usted y yo somos envidiosos. Ahora, en relación a las críticas, Proverbios bien claro. Proverbios bien claro. El libro de Proverbios es bien claro. ¿Qué libro es bien claro? El libro de Proverbios. Y en Proverbios encontramos que nosotros tenemos que aprender a aceptar las críticas. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a aceptar las críticas. Aprender a aceptar las críticas es una indicación de que estamos madurando, de que estamos creciendo. Entonces tenemos que aprender a aceptar las críticas. Número 2, el segundo rasgo para saber si somos o no personas envidiosas. Y esto no es para ver si su esposa es envidiosa o si su esposo es envidioso o si el hermano que está atrás o adelante de usted es envidioso. No, es para saber si yo soy envidioso. ¿Ok? La segunda característica es que la persona envidiosa trabaja con otros. ¿Qué hace la persona envidiosa? Trabaja con otros. Sí sabe trabajar en equipo. No tiene problema con ello. Pero ponga atención, la persona envidiosa que sabe trabajar en equipo se roba el crédito del trabajo. Todo lo que salió bien, todo lo que salió bueno, lo hizo él o ella. Y se olvida de sus hermanos o compañeros de trabajo que trabajaron en equipo juntamente con él o con ella y ellos no hicieron nada bien. Todo lo hice yo, si usted supiera. Tercera característica. Y no nos vamos a pasar toda la noche hablando de las características. Yo solo voy a dar 3, pero hay más. Tercera característica para saber si usted o yo somos una persona envidiosa. Es que una persona envidiosa se burla de los fracasos de los demás. Usted sabe, si usted se ha burlado cuando alguien ha fracasado en una empresa que ha emprendido, en algo que haya emprendido, cualquier cosa. Si usted se ha burlado, es una indicación de que usted es una persona envidiosa. Otro ejemplo de motivación errónea, según Santiago, porque estamos en Santiago, aquí en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Otro ejemplo de una motivación errónea, según Santiago, es pedirle a Dios algo que será solamente para mi propio placer o para mi propio beneficio. La primera indicación, estamos hablando, la primera indicación de que tenemos una motivación errónea es la envidia. La segunda motivación que Santiago nos da es si lo que nosotros estamos pidiendo a Dios va a ser algo que va a producir placer o nos va a beneficiar solamente a nosotros. ¿Cómo entonces usted y yo podemos saber si lo que le estamos pidiendo a Dios no es para nuestro propio placer? Primero,
usted y yo debemos de tomarnos un tiempo. ¿Qué debemos de hacer? Tomarnos un tiempo. ¿Qué debemos de hacer? Tomarnos un tiempo para preguntarnos cuál es la razón, la motivación o la causa para pedirle a Dios lo que le estoy pidiendo. ¿Qué me está empujando a pedirle a Dios lo que yo estoy pidiendo? Número dos, nos debemos de formular la siguiente pregunta. ¿Cómo lo que le estoy pidiendo a Dios va a beneficiar a otros? ¿Cómo lo que le estoy pidiendo a Dios va a bendecir la vida de otros? Y por último, número 3, lo que le pido a Dios, ¿lo voy a compartir con los que me rodean? Lo que le estoy pidiendo a Dios, ¿lo voy a compartir con mi esposa, con el esposo? ¿Lo voy a compartir con mis hijos? ¿Lo voy a compartir con mis hermanos en el cuerpo local? ¿Lo voy a compartir con otras personas que están a mi alrededor? Una vez que usted y yo hemos examinado nuestras motivaciones y hemos llegado a la conclusión de que éstas están en línea con la voluntad de Dios, podemos entonces pedir lo que deseamos. Fíjense bien, Santiago no nos prohíbe en ningún momento pedir lo que deseamos, siempre y cuando lo que estemos deseando esté en línea. ¿Cómo debe estar? En línea con la voluntad de Dios. Nuestros deseos, sus deseos, mi hermano y hermana, y mis deseos deben de estar en línea con la voluntad de Dios. Deben de estar en sintonía con la voluntad de Dios. Mis deseos, tus deseos y mis deseos deben estar conectados. Diga conmigo, conectados. Diga conmigo, conectados. Conectados con la voluntad de Dios. Entonces, una vez que llegamos a la conclusión de que mis deseos, mis necesidades están en línea con la voluntad de Dios, están conectados con la voluntad de Dios, puedo orar por lo que deseo. Puedo orar por lo que deseo. Y esa es la tercera lección. Orando por lo que deseamos. Orando por lo que deseamos. Claro, mi hermano, claro, mi hermana, que usted y yo podemos orar por un deseo. ¿Por qué podemos orar? Por un deseo. Es más, usted y yo podemos orar por más de un deseo. Usted y yo podemos orar por una necesidad, como lo decíamos hace un momento, que esté en línea con la voluntad de Dios. Que nuestra oración sea por aquellos deseos y únicamente por aquellos deseos y necesidades que están dentro de la voluntad de Dios. Créame, hay muchas cosas que nosotros deseamos, hay muchas cosas que nosotros creemos necesitar, que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo están? Fuera de la voluntad de Dios. Están desconectados de la voluntad de Dios. Ahora, quiero darle o ayudarle a identificar algunos deseos y necesidades que evidentemente están en línea con la voluntad de Dios, están dentro de la voluntad de Dios. Si hay algo por lo cual usted y yo debemos de pedir, primero, si hay algo por lo cual usted y yo debemos de pedir, un deseo que está dentro de la voluntad de Dios, es un corazón enseñable a leer la Biblia. Cuando usted agarre la palabra de Dios, pídale al Señor un corazón enseñable. ¿Qué va a pedir al Señor? Un corazón enseñable, un corazón dócil, un corazón receptivo a su palabra. Le garantizo que eso está dentro
de la voluntad de Dios. Número dos, debemos de pedirle al Señor el deseo ardiente o ferviente o apasionado por compartir nuestra fe. Después que usted y yo le pedimos tener corazones enseñables, Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar, Él nos va a guiar, nos va a llevar y probablemente nos va a llevar delante de aquellas personas que necesitan oír el mensaje del Evangelio. Te va a llevar delante de aquella prostituta o prostituto. Te va a llevar delante de aquel borracho. Te va a llevar delante de aquel drogadicto. Delante de aquel hombre o aquella mujer que se pasa amargado, resentido, para que tú compartas su fe con él o con ella. Pero hay algo que necesitamos y no nos puede faltar, y es el deseo de compartir nuestra fe. ¿Los oigo? Número tres, debemos de pedirle al Señor por el deseo de ayudar a nuestros hermanos en la fe, especialmente aquellos que forman parte de nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia, cuando ellos se encuentran en necesidad. Es bien fácil hacerse el desentendido, hacerse el de la vista corta, hacerse el que no pasa nada. Es bien fácil. Por eso necesitamos pedir al Señor ese deseo de ayudar, que necesitamos pedir al Señor el deseo de ayudar, el deseo de servirnos los unos a los otros. Número 4, necesitamos pedirle al Señor el deseo de permanecer en comunión, el deseo de permanecer en comunidad. Muchos han perdido ese deseo en vista de la pandemia. Muchos han perdido ese deseo en vista de sus trabajos prósperos que el Señor les ha dado. Muchos han perdido ese deseo en vista de conflictos en las iglesias. Y no estoy hablando de esta iglesia en particular, estoy hablando de todas las iglesias, de cualquiera. Muchos pierden el deseo a permanecer en comunidad. Y eso es algo que tenemos que pedírselo al Señor. ¿Qué hay que hacer? Pedirlo al Señor. Y número 5, por último, tenemos que pedirle al Señor por un estilo de vida que manifieste la presencia de Cristo en nosotros. ¿Qué tenemos que pedirle? Un estilo de vida que manifieste la presencia de Cristo en nosotros. Padre, ayúdame hoy a que las personas puedan ver que soy cristiano. No hay nada de soberbio en una petición como esa. Al contrario, manifiesta humildad. ¿Qué manifiesta? Humildad. Y es necesario que usted y yo seamos humildes y muramos a nosotros mismos. Como dijo Juan el Bautista, es tiempo que yo mengüe para que aquel crezca, Cristo. Y si hay algo que debe de estar pasando en tu vida y en la mía, es nosotros debemos de estar menguando. Nuestro yo debe de estar menguando, debe de estar muriendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Mas vive Cristo? No los oigo. ¿Quién vive en usted? ¿Quién vive en usted? Mas vive Cristo en mí. Y eso es algo que debe de estar pasando. Nosotros muriendo y Cristo viviendo en nosotros. Estos son deseos genuinos. Lo que he mencionado son deseos genuinos que usted y yo debemos de tener todos los días. ¿Los oigo? ¿Los oigo? No los oigo, los oigo. Estos son deseos genuinos que debemos de tener todos los días como discípulos de Jesucristo. Y si no los tenemos, debemos de estar orando por ellos. Y si los tenemos, debemos de pedir al Señor que sea más fuerte en nosotros aún. Mire, nadie se va a morir aquí por una sobredosis de Biblia. Perdón, permítanme corregir eso. Sí,
hay algo que va a morir en usted y en mí por una sobredosis de Biblia y es necesaria, y es la tentación, es el pecado. Los oigo. Necesitamos todos los creyentes en Cristo una sobredosis de lectura de la palabra de Dios. Los oigo. No los oigo, los oigo. Bien, mire mi hermano, mire mi hermana. Escúcheme bien, si hay algo que usted y yo debemos de hacer es orar por cada uno de estos deseos. Es algo que usted y yo no debemos de dejar de hacer. Es algo que usted y yo debemos de habituarnos a hacer todos los días. ¿Qué debemos de hacer? Un hábito de esto. Un hábito en orar de esta manera. Ahora, hay una petición de oración genuina que todo ser humano debe de hacer antes de cualquier otra petición. Y esa petición es pedirle a Dios la vida eterna. ¿Cuál es la petición? Pedirle a Dios la vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna debido a su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador? Si usted no la tiene, si usted no tiene la vida eterna, deténgase. ¿Qué tiene que hacer? Detenerse en este momento y pedirle a Dios que le dé un corazón arrepentido. ¿Qué hay que pedirle a Dios? Un corazón arrepentido. Para que de esa manera usted se vuelva a Dios a través y únicamente a través de la fe en Cristo. De la fe en su obra redentora, sustitutiva en la cruz del Calvario. Si usted ha orado de esa manera, si usted le ha pedido a Dios perdón por sus pecados, y la evidencia de que usted ha orado ya de esa manera, la evidencia de que usted le ha pedido a Dios perdón por sus pecados, está en la obra que el Espíritu Santo está realizando en usted. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo de Dios está realizando en usted? Dándole a usted ese corazón enseñable. Los oigo. Dándole a usted ese deseo ardiente por compartir su fe. Los oigo. Dándole a usted ese deseo por ayudar a sus hermanos en el cuerpo local. Los oigo. Dándole a usted el deseo de permanecer en comunión con los creyentes en el cuerpo local. Los oigo. Y dándole a usted la capacidad para llevar ese estilo de vida en el cual Cristo se manifiesta en usted y a través de usted. Los oigo. Esa es la evidencia de que usted ha orado de esa manera, pidiéndole al Señor la vida eterna, el perdón de sus pecados y el deseo de volverse a Él a través de la fe en Cristo y solo en Cristo. Entonces eso quiere decir que usted ya es cristiano. ¿Qué quiere decir? Que usted es cristiano, que usted es un discípulo de Jesucristo. Ahora, como cristiano, como creyente y discípulo de Cristo, le animo a seguir estos principios para orar y así aprovechar tan hermoso regalo, el regalo de poder hablar con Dios con libertad y confianza. Vamos a tener un momento de oración. Le invito en este momento a, por favor, cerrar sus ojos, incline su rostro.